Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos 10, versículos 19 al 22. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento y la oración de confesión de pecados, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar un día más ante tu presencia, en un mismo espíritu, Señor, alabando y glorificando tu bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de tener una comunión contigo, Señor, y una comunión entre hermanos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos conectados, Señor. Que este culto sea de alabanza tuya y de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos asimismo que perdones nuestros pecados, que sabemos que constantemente nosotros te fallamos, pero como dice tu palabra, si venimos con corazón sincero, arrepentido, Señor, tú nos perdonas. Límpianos y purifícanos, Padre. Y te pedimos que nos sigas guiando por la senda que tú quieres a través de tu Santo Espíritu, Señor. Perdónanos y nuevamente te ofrecemos este culto. Úsanos como un instrumento para alabar y glorificar tu bendito nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, entonemos el himno número 37, al estar aquí. Hermanos, sean bienvenidos a este momento de adoración a nuestro Dios. Esperamos que sigan gozándose en nuestro Señor. Nosotros estamos muy contentos, queridos hermanos, de estar compartiendo con ustedes este culto y sin lugar a dudas que Dios seguirá bendiciendo a su amada iglesia. Después de estas palabras de bienvenida, hermanos, entonemos el himno número 404, un mandamiento nuevo os doy. Unos a otros.
escuchando la palabra de nuestro Dios y les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Job, capítulo 2, versículos 11 al 13. Job 2, versículos 11 al 13. Y dice la palabra de Dios: Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Asimismo, hermanos, busquemos en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 20. Santiago 5, versículos 7 al 20. Y dice la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén. Palabra de Dios. Con gozo y gratitud a nuestro Dios, entonemos el himno número 363, En Jesucristo, puerto de paz. Consuelo,
escuchemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios, que lleva por tema ¿cómo puedo acompañar a alguien que está enfermo? Escuchemos con atención. Amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar estos momentos de comunión con nuestro Dios, de meditación en su palabra. Así que les invito a que estemos en oración para pedir que Él sea quien nos hable y quien nos dirija. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por estos momentos que nos reúnes, Señor, con un solo propósito y fin, y este es escucharte, Señor, solamente a ti. Sabemos, Padre, que tú has provisto de tu palabra para que nosotros podamos entender, Señor, el mensaje, para que nosotros también, Padre, podamos tener una guía, podamos tener luz en nuestro camino y así andar de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas fortaleciendo. También, Padre, te pedimos que las personas que van a escuchar esto, que sea de gran bendición, Señor, para cada uno de nosotros, ya sean nuestros hermanos, ya sean personas que quizá no te conozcan, Señor. Lo ponemos todo esto en tus manos. Y bueno, todo esto, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios nuevamente con el tema que ya se ha mencionado. En estos tiempos de pandemia, en muchas ocasiones nos hemos encontrado frente a esta circunstancia. ¿Cómo es que yo puedo acompañar a una persona que está pasando por enfermedad? ¿Cómo es que yo puedo acompañar a una persona que quizá ya está a punto de morir? Son situaciones muy complicadas que sin lugar a duda nosotros nos quedamos sin saber qué hacer. Son sucesos que realmente no estamos pensando a cada momento y no estamos diciendo me voy a preparar muy bien para esto. Al contrario, muchos de nosotros ni siquiera queremos pensar en eso porque es doloroso, porque es difícil y con justa razón. Pero, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios con respecto a esto? Ahora más que nunca la iglesia tiene que estar acompañando a cada una de esas personas que están pasando por enfermedad. En este caso, aquellas personas que están enfermas de este virus, de COVID. Pero también aquellas personas que quizá tienen algún dolor en su corazón. Quizá están pasando por algún tratamiento muy largo y también quizá estén al borde de la muerte. Y la iglesia es la única que puede estar acompañando tanto a las personas que son fuera de la iglesia, pero también las personas que están dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia es la comunidad pastoral, la comunidad que se pastorea los unos a los otros. Si ponemos atención, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice desde Joel hasta Hechos que todo el pueblo del Señor profetizará, que todo el pueblo tendrá dones. Y esto se vino a cumplir ya en Hechos 2. De manera que ahora cada uno de nosotros tenemos ese don dado por Dios de acompañarnos, de estar en amor, en unión fraternal. Por eso es que en estos momentos decimos que toda la iglesia puede hacer este acompañamiento pastoral los unos a los otros. Incluso nosotros como pastores también necesitamos del acompañamiento de ustedes como iglesia. Todos somos una sola comunidad y todos necesitamos los unos de los otros. Siendo así, hermanos, vamos a entonces a ver en este pasaje que en este día estamos tomando en cuenta, que es Job 2 del 11 al 13 y Santiago 5 del 7 al 20. Job 2 del 11 al 13 los vamos a tomar de manera muy rápida, pero Santiago 5 del 7 al 20, este pasaje sí vamos a estar dividiéndolo y vamos a estar meditando en él. Vamos a predicar acerca de 7 cosas que nosotros podemos hacer para acompañar a algún hermano o hermana que esté pasando por enfermedad.
¿Cuáles son estas cosas? Bueno, antes de empezar, hermanos, con estos puntos tan necesarios, lo que quiero es iniciar con una reflexión y citando Daniel 3 del 17 al 18. Daniel 3 del 17 al 18. Dice de la siguiente manera: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense cómo es que aquí Daniel está siendo probado juntamente con sus amigos. Y vaya que estas circunstancias son de vida o muerte, porque si ellos no se inclinaban frente a esta estatua, entonces lo que iba a pasar es que iban a ser quemados, totalmente consumidos por el fuego. Pero ¿qué es entonces lo que les mantuvo de pie, lo que les dio certeza? Bueno, que tenían fe en su Señor. Pero ya varias veces hemos discutido, queridos hermanos, que la fe no solamente tiene que ver con el hecho de que las cosas vayan bien, porque también la fe habla de que en muchas ocasiones las cosas van a ir mal. Quizá estemos enfermos, quizá estén amenazando nuestra vida, quizá haya persecución. La fe nunca dice que no vamos a pasar por esas circunstancias. Entonces, lo que estamos viendo en este pasaje de Daniel es una comprensión correcta de lo que es la fe. Es decir, que yo puedo ser librado de este horno. ¿Por qué? Porque comprendo que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero si Él no lo hace, aún así no quiere decir que no tenga el poder para hacerlo y no quiere decir que Él me haya abandonado. No quiere decir que Él no tenga en cuenta cada una de mis súplicas. Y esa es verdaderamente la concepción de una fe madura. Quizá el Señor responda, quizá el Señor no responda, pero sin embargo yo le seguiré adorando. Y estos jóvenes decían: sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses. Entonces la fe es una certeza de que si algo está dentro de la voluntad de Dios, entonces eso se va a hacer definitivamente. Es decir, que no hay ningún peligro, no hay ninguna amenaza de la cual el Señor nos pueda librar si está dentro de su voluntad. Si el Señor ha determinado que responderá a nuestra oración de esta forma, librándonos, y si esa es su voluntad, entonces no hay nada en el mundo que se le pueda interponer. Entonces, si no está en su voluntad, Él lo permitirá. Entonces, ya entendiendo esta parte, hermanos, acerca de la fe, de lo que nosotros conocemos como fe y de lo que la fe nos ha predicado bastante acerca de la palabra de Dios, que la fe no solamente se trata de pedir y que todo salga bien, sino que se trata de ser conscientes de que estamos ante la voluntad de Dios. Vamos entonces a meditar en estos puntos. ¿Cómo es que yo puedo acompañar a alguien que está enfermo? Teniendo como base precisamente esto, que si el Señor quiere y tiene en su voluntad sanar a alguien, lo va a hacer. Y si no, entonces su propósito tiene. Vamos a ver entonces el primer punto. El primer punto que responde a esta pregunta. ¿Cómo puedo acompañar a alguien que está enfermo? Vamos a buscar rápidamente lo que dice Job 2, del 11 al 13. Y el primer punto que vamos a estar hablando, hermanos, es acompañar en silencio. Acompañar en silencio. Para eso les invito también que vean ahí en sus Biblias, en Santiago 5:7. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y en Job 2, del 11 al 13, nos narra precisamente cuando él ya estaba totalmente enfermo, sin nada. Y entonces dice la palabra de Dios del 11 al 13 de la siguiente manera. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Teminita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Fíjense qué atinada es esta manera de acompañar a alguien. Realmente cuando alguien está en enfermedad, cuando alguien está en ese nivel de angustia, lo menos que uno quiere es que alguien llegue y nos esté diciendo lo mal que hemos hecho o que no tenemos esperanza. Realmente hay veces que ni siquiera queremos hablar de lo que nos está pasando porque quizá nos provoque vergüenza. Y entonces una de las formas más efectivas de acompañar a alguien es ser conscientes de que debemos tener paciencia. Y otra cosa es de que debemos estar simplemente ahí. No es necesario que digamos nada. No es necesario y no es demandado por nosotros el tener una respuesta. Tampoco nosotros podemos curar a esa persona. Lo que sí podemos hacer es estar ahí con él. Y este ejemplo de los amigos de Job es bastante ilustrativo de lo que nosotros podríamos hacer en estos tiempos y en todo momento en el cual nosotros sabemos que alguien está pasando por alguna enfermedad. Hoy en día sabemos que por las circunstancias no podemos estar cercas los unos a los otros, pero sí podemos estar atentos, sí podemos buscar la manera de que la persona sienta que estamos cercanos. Pero para esto no es necesario que nosotros hablemos, solamente es necesario que estemos ahí. Es entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta en un principio. Hay ocasiones en las cuales llega una persona y entonces comenzamos a decirle, bueno, a mí me han dicho que si te tomas esto, si te tomas aquello, entonces te vas a sentir mejor. A mí me han dicho que esto pasa, que porque sucede este movimiento en la tierra, que la luna, que este símbolo, que el otro símbolo, y entonces es por eso que pasa. Realmente nuestra labor como comunidad que crece en el amor de Cristo, primeramente es acompañar, estar ahí. Y para esto, hermanos, quiero ser bastante sincero, que estamos presentando cada uno de estos puntos y ante estos puntos yo también me sorprendo y yo también me encuentro falto. Yo también digo, Señor, yo quiero tener cada una de estas características. Quisiera estar con mis hermanos, que ellos sintieran que estoy ahí. Y entonces la palabra de Dios es así como está confrontando nuestros corazones. A cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos está llamando a estar en compañía de nuestros hermanos. Ese entonces, hermanos, es el primer punto. ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a acompañar a nuestros hermanos en las distintas aflicciones que pasan? ¿Cuántas veces hemos estado ahí? No lo sabemos. Y realmente ahora no estamos para criticar ese punto. Lo que estamos viendo es un llamado de parte de nuestro Dios a estar en comunión y en compañía con nuestros hermanos en silencio.
y tratar de evitar a toda costa ya lo que posteriormente los amigos de Job comenzaron a hacer. A través de los muchos diálogos, algunos comenzaron a decir, bueno, tú perdiste a tus hijos porque has sido malo. Tú perdiste todo lo que tenías porque no obedeciste a Dios. Tus hijos están muertos por tu culpa. Tu enfermedad es por tu culpa. Y en lugar de ayudar a Job, realmente Job la pasó muy mal posteriormente a esto. Todo estuvo bien mientras ellos callaban y le acompañaban. Y lloraban juntamente con él. Pero una vez comenzaron a hablar, ahí comenzaron las circunstancias todavía más fuertes. Hermanos, entonces este es el primer punto. El segundo punto, queridos hermanos, que también tiene que ver con el versículo 1 de Santiago, es acompañarle con paciencia. En muchas ocasiones, sea la enfermedad que sea, siempre hay circunstancias muy complicadas. Que quizá olvidó tomar el medicamento, quizá no está cuidando su alimentación, quizá no hace caso a las recomendaciones del doctor, o quizá no hace caso a las recomendaciones que yo le estoy dando. Y entonces cuando sucede eso, esto se ha visto en muchos hogares. Llegamos a decir, bueno, como no quieres escuchar, entonces tú arréglate. Como veo una actitud que realmente no le echa ganas, ¿no?, a esto, entonces yo me deslindo de toda responsabilidad. ¿Y cuántos caen en este extremo ya? Y eso ayudará al enfermo en alguna situación. Eso le ayudará a realzar su ánimo, a sentirse mejor. La realidad es que no. La palabra de Dios entonces nos invita primeramente a ser conscientes de toda la problemática que esto implica y posteriormente también nos llama a ser pacientes. Les invito a que lean juntamente conmigo, si pueden acompañarme, Santiago 5, 8 y 10 al 11. Santiago 5, 8, voy a leerlo, dice: Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estamos entonces hablando aquí de que nosotros vamos a ser pacientes en una sola esperanza, juntamente con nuestro hermano que está pasando por esta dificultad. Ahora vamos a leer del 10 al 11. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí no solamente está hablando de la persona que está acompañando al familiar, al amigo que está enfermo, sino también al mismo enfermo. Y entonces ellos dos tienen que estar en esta confianza. Así como Job pudo descubrir en última instancia que el Señor estaba con él y que se mostró bueno aún a pesar de todo lo que le pasaba, y también así nosotros debemos estar en esa convicción de que el Señor es bueno. Y debemos estar siendo pacientes en la esperanza que Él nos ha dado. Otros pasajes que también tienen que ver con esto, queridos hermanos, es Romanos 12, que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Cada vez que estemos a punto de explotar, cada vez que estemos tan ansiosos, porque ciertamente es doloroso ver a alguien de las personas que amamos que está en esas circunstancias tan difíciles, y duele en el corazón. Y cuando duele también causa un enojo, porque nosotros decimos: si él tan solo se cuidara estaría mucho mejor.
Bueno, en ese tiempo en el cual ya estamos a punto de desfallecer en cuanto a la paciencia, el Señor dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Entonces, lo adecuado es estar firme en la esperanza que el Señor ha dicho. Y además, en cada momento que nos sintamos así, decir, Señor, tú conoces cuánto amo a esta persona. Tú conoces cuánto te amo. Y tú conoces también el dolor que estoy pasando. Y en el caso de la persona, del hermano que está enfermo, también, Señor, tú conoces cuánto duele esto. Tú conoces lo complicado que es. Y en vez de estar peleando los unos por los otros, por si tomé o no tomé la medicina, por si estoy haciendo esto o no, realmente es estar en oración. Señor, por favor, tú danos fortaleza. Tú ayúdanos a estar confiados en lo que nos has prometido. Otra cita también que quiero llamarles la atención en cuanto a este pasaje es Colosenses 3:12. Dice de la siguiente manera, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Que en todo momento, hermanos, nuestra vestidura actual ya no sea esa vestidura que tiene una mecha corta, como lo decimos nosotros, sino que sean estas nuevas vestiduras que tienen como característica la bondad, la humildad, la amabilidad y la paciencia. ¿Y cómo es que nosotros podemos lograr eso? ¿Cómo es que nuestra vida puede tener paciencia aún a pesar de cuando ya estamos al tope? Bueno, recordando cómo ha sido Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, que quizá nosotros sí no estemos enfermos de diabetes, de alguna enfermedad terminal quizá, o COVID en este caso. Pero en muchas ocasiones nuestro corazón sí se encuentra enfermo. En muchas ocasiones nuestro corazón sí se encuentra en pecado. Y durante toda nuestra vida hemos estado luchando contra este parásito, contra este virus que se llama pecado, que está contaminando y carcomiendo nuestros huesos, todo lo que somos. Y aún así el Señor ha sido paciente. Aún así el Señor sigue diciendo, tienes que tomar tu medicamento a la hora adecuada. ¿Y cuál es ese medicamento? Tener comunión conmigo. Y a cada momento, con palabras de amor, con paciencia, Él nos llama y nos dice, hijo mío, tú necesitas de mí. Y Él nos está llamando constantemente. Y si nosotros somos conscientes de eso, queridos hermanos, podemos pedirle a Dios, Señor, así como tú me has tratado, permíteme tratar a mi ser querido. Permíteme tratar a mi amigo que está en esta enfermedad. Y juntamente en tu nombre, tener paciencia y revestirme de amabilidad, de humildad, de amor. Quiero leerles, hermanos, también lo que dice 1 Timoteo 1:16, que dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. En este caso, Pablo está escribiendo a Timoteo que así como el Señor ha sido misericordioso con él, el deseo mayor de Pablo es que esa misericordia y esas características que ha visto en Cristo Jesús sean resaltadas en la vida de Pablo. Y es así como nosotros también debemos rogar a nuestro Señor, Padre, dame paciencia. Padre, recuérdame el gran amor con el cual tú me
has tratado. Y es garantizado, queridos hermanos, y ustedes no me dejarán mentir, que cuando alguien nos habla con palabras dulces, con palabras llenas de amor y de paciencia, es más probable que la persona entienda a que si nosotros le mostramos total desprecio y enojo. Muy bien. Continuamos entonces, hermanos. Ahorita ya llevamos 2 puntos. El primero es acompañarles en silencio. El segundo es acompañarles con paciencia. El tercer punto, hermanos, que vamos a tomar en cuenta con respecto a acompañar a algún enfermo es acompañarle en arrepentimiento. Mucho, o si no es que la mayoría, hermanos, de lo que nosotros padecemos como enfermedades va muy ligado estrechamente con el pecado. Si vamos a un principio, hermanos, cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, Él los creó de una manera perfecta y posteriormente ellos pecan y a raíz de eso, como consecuencia de eso, viene la enfermedad. Entonces la enfermedad tiene que ver con pecado. La enfermedad entonces es resultado de la desobediencia del hombre en un principio. Y ahora en estos momentos sigue siendo uno de los motivos por los cuales las personas enferman. Y entonces lo que necesita nuestro corazón, nuestro familiar, es acompañarle en arrepentimiento. Fíjense cómo lo presenta aquí Santiago. Versículo 9, 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y de el 15b al 16, del mismo capítulo 5, 15b al 16, dice de la siguiente manera: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros, hermanos, estamos encubriendo algún pecado, realmente la enfermedad no va a cesar. Si por causa de este pecado es que nosotros estamos padeciendo esta enfermedad, realmente la enfermedad no se apartará en ningún momento. Y aquí Santiago dice: confiésese los pecados unos con otros. Sean sinceros, abran su corazón y unos a otros ayúdense para superar ese pecado, de manera que su vida esté íntegra, pura, limpia. Porque si algo necesita la humanidad, hermanos, es una limpieza del corazón. Y esa limpieza solamente se encuentra en el Evangelio. Si no tiene esa limpieza, no puede tener sanidad en ningún sentido. Necesitamos la limpieza de nuestro Señor. En Segunda Crónicas 7:14 dice de la siguiente manera, un texto muy conocido: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué profundo es el Señor, y Él nos promete perdonarnos, pero si el pueblo se humilla, si el pueblo abre el corazón y dice: Señor, estoy de acuerdo, he fallado y ahora reconozco mi pecado. Y en el hecho de estar con alguien que está pasando por alguna enfermedad, es decirle: mira, nosotros no sabemos realmente si esta enfermedad es porque el Señor quiere mostrarte algún pecado o porque te está probando. Eso solamente lo sabes tú y el Señor. Pero yo te invito en este momento que oremos al Señor pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo también soy pecador. Yo también puedo caer y he caído. ¿Qué te parece si mientras tanto, en lo que podemos hacer que está en nuestras manos,
le pedimos perdón al Señor. Quizá hayamos pecado sin darnos cuenta. De manera inconsciente lastimamos a alguien. Quizá nuestras decisiones han dañado a muchas personas y nosotros quizá no somos conscientes. O tal vez sea una prueba. Sea cual sea, vamos a orar. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Y vamos a decirle, Señor, tú eres el único que conoce nuestros corazones. Y venimos ante ti humillados de corazón, pidiendo tu misericordia. Reconociendo que tú nos puedes sanar tanto internamente como externamente. Y esa sanidad es la que anhelamos, Señor. Una lectura más, hermanos, que quiero también compartir con ustedes es 1 Juan 1:9. Hay muchas personas que anhelan ser limpios de toda enfermedad, de todo pecado. Pero para eso también dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si nosotros queremos también, hermanos, tener una compañía, porque quizá en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra enfermedad nos sentimos solos, el Señor nos dice en 2 de Crónicas 30:9, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Si te sientes solo, quizá pueda ser porque hay algún pecado que no has confesado, querido hermano. Quizá yo también esté encubriendo un pecado. Y lo que debemos hacer es volver a nuestro Señor. Finalmente, en este punto, Proverbios 1:23 dice de la siguiente manera: respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. ¿Cuántas veces nos decimos unos a otros, pero qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Por qué permite esta enfermedad? ¿Por qué permite que mi familiar esté pasando por esto? Quizá también tenga que ver con encubrir algún pecado. Respondan a mis aprensiones y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Entonces, el tercer punto es acompañarnos con arrepentimiento. Tanto yo, que estoy acompañando, pero también mi familiar o mi amigo o aquella persona que está enferma, acompañarnos en arrepentimiento, en sinceridad a nuestro Dios. El siguiente punto es acompañarle con hermanos y con posibles soluciones. En Santiago 12:14 dice de la siguiente manera, leo el 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es el 12. Y el 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa este pasaje, hermanos? Primeramente, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es decir, que totalmente nuestra vida debe estar en un continuo servicio a nuestro Dios. Debemos estar haciendo totalmente lo que nos corresponde, tanto si estoy tratando de acompañar a alguien, pero también si yo soy el acompañado, si yo estoy pasando por esta enfermedad. Y además de esto, dice aquí Santiago, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Y recordemos que los ancianos son la representación de la iglesia, son aquellos dirigentes de la iglesia. Así que está hablando de hermanos. Necesitamos a hermanos que estén orando por nosotros, que nos estén acompañando. Como iglesia, entonces, esa es nuestra labor. Esa es realmente el propósito. Ese es el propósito al cual el Señor nos está llamando en estos momentos, además de las otras cosas que también hemos mencionado.
Algo importante que quiero mencionar aquí, hermanos, es acerca del aceite. En muchas ocasiones se llega a pensar que el aceite es como ungir a una persona, pero en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, ¿no? Por ejemplo, el uso muy probable que tenga aquí de lo que está diciendo Santiago tiene que ver más con el hecho de que el aceite también se utilizaba como un remedio para complicaciones en la piel o alguna otra circunstancia de salud. Entonces los ancianos lo que hacían es que iban con él, trataban sus heridas, las limpiaban, les aplicaban aceite para que el aceite de alguna manera ayudara, y entonces esto también les ayudara a las personas a recuperarse. Perdón, hermanos. Por eso es que en el cuarto punto decimos, acompáñale con hermanos y con posibles soluciones. Y aquí en Éxodo 15:26 dice, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Y aquí está hablando anteriormente de leyes sanitarias, de cosas que el pueblo tenía que hacer con mucho cuidado para que éste no se contagiara de alguna enfermedad. Y entonces nosotros, es precisamente ahí la intervención que podemos tener para con nuestros hermanos. Cuidado con tomar esto, cuidado con tu alimentación. Amado hermano, te sugerimos que cuides mucho el tomar tus medicamentos con mucho amor, con mucho tacto. Y posteriormente, ya pasando de este punto a acompañarle con hermanos y con posibles soluciones, además de esta oración, es precisamente acompañarles en oración. Acompañarles en oración. De los versículos 15 y 16 dice de la siguiente manera: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. El 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. El salmista también habla de esto en el Salmo 107 del 19 al 20 diciendo, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Solamente es el Señor el que puede rescatarnos, pero como creyentes, la mejor manera que podemos, o una de las mejores maneras que podemos tener para acompañar a alguien es estar en constante oración. Y el Señor escuchará. Así es como dice más adelante también del 17 al 18. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El Señor entonces nos está comunicando a través de esta palabra, hermanos, que ciertamente, aunque Elías estaba sujeto, igual que nosotros, a esta pasión carnal, y que constantemente también se encontraba en pecado y tenía que haber una reconciliación, aún así él oró y la oración pudo mucho. Vemos qué demostración tan asombrosa del poder del Señor. Así que no dudemos, hermanos, ahora oramos y los milagros suceden y las cosas suceden no por nuestra muy buena conducta, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros a través de la cruz. Entonces vamos a acompañarnos en ferviente oración, porque la oración del justo puede mucho, puede sanar al enfermo. Ahora, el punto número 6, acompáñale con la palabra. La palabra de Dios enseña, queridos hermanos, que realmente el ser creyentes tiene que ver con estar muriendo constantemente. Estar muriendo a nosotros mismos, a nuestros propios deseos egoístas, y estar viviendo para Dios, para que Jesús viva en nosotros.
Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás dispuesto a morir por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? Y si es así, entonces no deberíamos tener miedo a las últimas consecuencias de alguna enfermedad. Es fácil decir, yo sí daría la vida por el Evangelio cuando no te están persiguiendo o cuando no estás a punto de morir. Pero cuando estás pasando por eso, seremos capaces de decirle al Señor, yo estoy dispuesto a morir a mí mismo. Yo sé que la vida no es mía y si tú la quieres, aquí está. Yo sé que mi familiar no es mío. Y si tú lo quieres, aquí está. Señor, tú haz con él lo que tengas en tu voluntad. De eso se trata el ser creyentes, hermanos, de despojarnos totalmente de aquello que realmente amamos, pero no por el hecho de que estemos renunciando a todo porque el Señor nos esté obligando, sino porque sabemos que en sus manos nuestro familiar estará de lo mejor. Porque no hay mejores manos médicas, amorosas, en las cuales depositar a nuestro hermano, a nuestro familiar. Entonces, Señor, te entrego mi vida, si tú la quieres. Te entrego mi familiar, si tú lo quieres. Acompañarle por medio de lo que dice la palabra. La palabra también nos enseña, hermanos, que realmente nosotros no tenemos alguna serie de procedimientos o ritos para sanar a alguien o para hacer un gran milagro. Nosotros, por más que incluso nos podemos voltear de cabeza y si no es la voluntad de Dios, no sucede nada. ¿Para qué oramos entonces? ¿Para qué buscamos su palabra? ¿Para qué estamos en dependencia? Para realmente experimentar la voluntad de Dios. No estamos exigiéndole nada, no estamos exigiéndole algún milagro, sino le estamos diciendo, Señor, si es tu voluntad el sanarnos, sánanos. Y si es tu voluntad el llevarnos juntamente contigo, que sea lo que tú hayas decidido. La fe entonces no es magia. La magia sí se caracteriza por tener la intención de solucionarle la vida a las personas, por traer algo de la nada y entonces la persona ya no tiene problemas. La fe no es así. La fe es consciente de que sea en condiciones buenas o malas, el Señor estará con él. Finalizo este punto número 6 con el camino a Emaús. En Lucas 25, del 26 al 27, se narra que ya cuando Jesús estaba resucitado, caminaba con estos hombres que iban tristes totalmente. Y aquí podemos ver también la mejor compañía que nosotros podemos dar al necesitado, al enfermo, al que ha perdido a alguien quizá, o el que está con alguien que está enfermo, o si yo mismo estoy con alguien que está enfermo. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús? Bueno, lo que él hizo es que entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés, todos los profetas, toda la Biblia. Él empezó a narrarles todo lo que se había dicho acerca del Mesías. Y entonces al final ellos dicen, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. La mejor forma de estar en la enfermedad con un corazón alegre es estar meditando en la palabra de Dios, buscando, meditando en lo que Él ha dicho. Y el corazón de tanto el enfermo como el que acompaña estará rebosando, estará ardiente en amor y en emoción. Y finalizamos con este. Acompáñale en esperanza de resurrección. Del 19 al 20 dice de la siguiente manera: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El Señor entonces nos está hablando aquí en este pasaje, hermanos, de que nuestro principal objetivo es estar trabajando para que las personas no se centren en las circunstancias, sino que se centren en esa promesa que el Señor nos ha dado, que es la resurrección. En Juan 5, del 24 al 25 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. En Romanos 6:5 también afirma esto, dice, pero si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El Señor entonces nos llevará juntamente con Él. Tenemos esa promesa de parte de nuestro Señor de que resucitaremos. Y eso es el fundamento también en el cual nosotros estamos confiando. Quizá logres vivir. Y si logras vivir, que sea para gloria de Dios. Pero si no logras vivir, entonces ten presente que el Señor te llamará y que tú lo oirás. Y como aquel niño pequeño que ve de lejos a su padre, tú irás corriendo hacia sus brazos. Y tu mayor gozo será ese, estar ante los brazos de tu Señor, de tu Padre que te ha creado y que ha estado contigo y que ahora absolutamente nada les ha de separar. El Señor entonces está con nosotros en todo momento. Acompañemos entonces a nuestros hermanos, a nuestros familiares en esta esperanza de que resucitaremos, de que estaremos con Él y nos volveremos a ver. Hermanos, la fe puede hacer mucho, pero la fe también es consciente de que el Señor puede sanarnos o no. Lo que sí sabemos es que su voluntad se cumplirá y que su voluntad será agradable. Él jamás nos abandonará. Queridos hermanos, que la palabra de Dios siga siendo de bendición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Hermanos, respondamos con gratitud a la palabra de nuestro Dios expuesta en este día. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que así sea, hermanos. Entonemos el himno número 520, oh, qué amigo nos es Cristo.
momento de alabar a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Corintios 9:7, y dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Asimismo, hermanos, entonemos el himno número 446, dale tu ofrenda al Señor. Hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los santos cielos, te agradecemos, Señor, por esta bendición y este privilegio que nos das de poder ofrendarte, de poder dar una pequeña parte de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pedimos que estas ofrendas y estos diezmos sean de bendición para tu amada Iglesia Génesis, Señor, que sea para el extendimiento de tu obra. Bendice a cada uno de mis hermanos que han depositado sus ofrendas, Señor, y a los que no han podido, Padre, tú conoces sus necesidades, Señor, y te pedimos que tú las suplas, Padre. Bendice esas ofrendas, conságralas y oramos en gratitud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer la oración final. Padre, gracias te damos porque ahora nosotros podemos contar con tu ayuda para soportar las tribulaciones, soportar las circunstancias difíciles, Señor. Pero también podemos acompañar a otros, Señor. Te pido por aquellos de mis hermanos que están enfrentando esta circunstancia, de acompañar a un ser querido que está pasando por alguna enfermedad. Tú conoces, Padre, la aflicción que hay en nuestros corazones y conoces también lo complicado que es. Pero, Padre, a través de tu palabra, tú nos has puesto un nuevo reto. Y reconocemos que muchos de nosotros, Señor, no hemos realizado cada uno de estos puntos. Porque siempre nos ganan, Señor, nuestras ganas humanas, nuestra visión humana. Te pedimos, Padre, que tú seas quien nos ayude a ser buenos acompañantes y a cumplir así con el propósito que tú también viniste a cumplir a esta tierra, de estar con los enfermos y necesitados, Señor. Queremos acompañar a nuestros hermanos de la mejor manera. Tú sé, Señor, con nosotros. Sé con nosotros en esta semana, Señor. Sigue guardando nuestras vidas. Nos ponemos en tus benditas manos como iglesia, Padre. Todo esto te agradecemos y te honramos, Señor, por ello. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a escuchar algunos avisos. Primeramente, les invitamos, hermanos, que puedan abrir el video que hemos enviado al grupo. Es la primera cápsula con respecto a nuestro proyecto que tenemos como iglesia de adherirnos a un presbiterio. Ahí vamos a estar explicando algunos puntos. Queremos también ofrecer disculpas porque en el mes de febrero se nos pasó enviar este video. Sin embargo, vamos a estar dando continuidad a este proyecto. Hermanos, otro aviso que también queremos darles es que el día 27 vamos a estar reunidos para estar grabando algunos cultos de Semana Santa. Por lo tanto, les solicitamos, hermanos, que si está en su corazón ir a dejar las ofrendas ese día, nosotros vamos a estar en un horario de 9 a 3 o 4 de la tarde. Entonces, ustedes pueden acudir a la iglesia, hermanos, día sábado 27, que ahí les estaremos recibiendo con mucho gusto. También, hermanos, el día domingo vamos a estar
ya celebrando el primer culto de Semana Santa, el domingo 28 de marzo. Y del lunes 29 al miércoles 31 de marzo vamos a estar reuniéndonos vía Zoom y vamos a estar celebrando un devocional. Así que hermanos, estén muy atentos, vamos a estar enviando la liga para que ustedes puedan participar de este culto, de estos devocionales, de Semana Santa. Posteriormente, el jueves, hermanos, vamos a estar subiendo el video a las plataformas de YouTube y Facebook, y de esta manera nosotros vamos a poder participar tanto del culto, pero también de la Santa Cena el día jueves. Así que hermanos, les invitamos que tengan los elementos preparados. El día viernes también, hermanos, vamos a estar celebrando el culto, así que les invitamos que estén muy atentos a los avisos que vamos a estar dando en el grupo. El día domingo, hermanos, también, que es domingo de resurrección, estamos planeando tener el culto a las 7 de la mañana. La idea es que cada uno de nosotros nos podamos conectar a esa hora y estar alabando a nuestro Dios. El domingo 4 a las 7 de la mañana, culto de resurrección. Entonces, hermanos, esos serían los avisos que vamos a estar tomando en cuenta, actividades que ya son próximas. Esperamos que todos puedan participar. Recordemos que estamos orando todos los días a las 7 de la noche. Nuestros hermanos de música, no se desanimen, sigan adelante. Nuestros hermanos de discipulado, sigamos adelante. Nos vemos el día sábado. El día domingo, hermanos, todos están invitados a Génesis en Diálogo. Sigan atentos, sigan cooperando para este nuevo aprendizaje. Y finalmente el culto, hermanos. Dios les bendiga, nos estamos viendo y que el Señor siempre les acompañe. Es un gusto para nosotros, hermanos, que el Señor les bendiga.